En el día de hoy tenemos un gran amigo de la comunidad, Javier Ruiz, es el Sales Engineer para Latinoamérica de Snowflake. Javier, como algunos de ustedes conocen, es un facilitador, un líder que ayuda a las empresas en la arquitectura, el diseño, el desarrollo y la entrega de soluciones. Digamos, en todo lo que tiene que ver con la analítica de datos de alta gama, todo esto con gran visibilidad alrededor de la tecnología de nube de la última generación. Así que, bueno, bienvenidos todos, bienvenidos Javier, gracias por este espacio, por compartir la visión, las experiencias alrededor de este tema vital de transformación digital. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias, Ricardo. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias a CXO Forum, gracias a quienes se conectaron esta mañana para estar con nosotros. Les agradezco mucho. Déjenme, estoy aquí. Ya pueden ver mi pantalla. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Ricardo, gracias. Siempre un placer como amigos estar aquí con ustedes, acompañarnos y platicar un poquito haciendo lo que es, hablando de la transformación digital, ¿no? Haciendo realidad esta transformación digital y cómo Snowflake puede apoyar para esto. Entonces, vamos a hablar un poquito, déjenme, antes para empezar, hay ciertas cuestiones legales, tengo que compartir esta filmina de Safe Harbor and Disclaimers, porque puede haber ciertas cosas de las que hable que son un poquito a futuro, entonces siempre la tengo que compartir por cuestiones de legalidad. Pero rápidamente, gracias. Mi nombre es Javier Ruiz. Ricardo, un placer que me hayas presentado. Soy ingeniero de preventa para Latinoamérica, para Snowflake. Llevo aproximadamente 2 años trabajando en Snowflake y 25 años en la industria de los datos, data warehousing, inteligencia de negocios, BPM y demás. Entonces, gracias. Hagamos de esta sesión pues una charla amena, platicando sobre lo que es la transformación digital, los datos, la analítica, Snowflake y demás, ¿no? Cualquier duda que tengan, háganosla saber en el chat y las iremos respondiendo, ya sea durante la presentación o al final de la sesión tendremos un área de preguntas y respuestas. Pues bueno, ya entrando en tema un poquito, la transformación digital, ¿no? Y a veces suena muy esotérico, ¿no? ¿Qué es la transformación digital? Y la realidad es que buscando, pues no hay una definición como tal, ¿no? Pueden ser hacer procesos digitales, cambiar de procesos manuales a procesos digitales. A lo mejor puede ser la implementación de un e-commerce, ¿no? Tengo para un retailer que tienen las tiendas, ¿no? Tal cual físicas, pues es hacer e-commerce. O a lo mejor es la implementación de tecnologías digitales que no teníamos antes. A lo mejor es subirnos a la nube. Simplemente diferentes cosas puede ser la transformación digital. Y para cada una de sus empresas, para cada uno de sus clientes, para cada uno de los constituyentes que forman sus empresas, pues puede verse de manera diferente. Sin embargo, hay ciertos elementos que sí son comunes para lo que es una transformación digital. Y estos son, por ejemplo, tener una estrategia de datos, ¿no? ¿Dónde guardo los datos? ¿Cómo los almaceno? ¿Cómo los proceso? ¿Cómo los analizo? ¿Cómo hago diferentes cosas con los datos? La diferencia es qué tecnología o tecnologías voy a aplicar, voy a implementar, voy a hacer realidad en esta transformación digital. Obviamente eso bajo un plan que sepamos qué está pasando, ¿no? Aunado junto a la tecnología es la infraestructura, porque el aplicar la tecnología puede ser tanto en software como en hardware, ¿no? Puede ser servidores de un tipo, de una capacidad, puede ser desde el tipo de red. Diferentes puntos, diferentes cosas de la infraestructura van a formar parte de esa transformación digital. Y algo que parece quizá obvio, pero es esa modernización, ese cambio de ir desde el punto A hasta el punto B, aplicando una estrategia de datos, aplicando una tecnología nueva, aplicando diferentes infraestructuras para modernizarnos, ¿no? Que a fin de cuentas, esta transformación lo que nos conlleva es a que podamos ser más ágiles, más rápidos, subir el profit, ¿no? Reducir los costos, a lo mejor reducir el riesgo, ¿no? Tener toda esta transformación digital para que podamos ser más eficientes y más efectivos en lo que hace nuestra empresa, ¿no? Pero hablando quizá más sobre los datos, que es lo que me voy a enfocar hoy en día en esta transformación digital, ¿no? El datos y la analítica
como catalizadores de esta transformación digital. Como lo vimos anteriormente, en parte de la transformación digital está la estrategia de datos, pero la tecnología, la infraestructura, los procesos que modernicemos, todo eso en la transformación digital va a generar datos. Entonces, ¿cómo almacenamos estos datos? ¿Cómo los procesamos? Aquí es la secuencia que pusimos, ¿no? Almaceno mis datos, los proceso, los analizo a detalle, hago a lo mejor quizá analítica prescriptiva, analítica descriptiva, y esto es lo que me va a llevar a poder saber cómo está afectando a mi bottom line, ¿no? ¿Cuál es mi revenue? ¿Está incrementando mi revenue? ¿Estoy teniendo mejor satisfacción de los clientes? ¿Qué es lo que está pasando? Y si no analizo estos datos, no puedo entonces saber cuál es la efectividad de esta transformación digital. Entonces, es importante considerar qué hacemos con los datos, cómo los analizamos, qué decisiones tomamos a partir de ellos para saber si está siendo eficiente mi transformación digital. Entonces, esto es un factor muy importante en lo que es el área de la transformación digital. Quizá haciendo un poquito más enfoque en qué retos podemos tener nosotros con los datos, ya sea en parte de la transformación digital, parte de todos los datos que tenemos hoy en la empresa, ¿no? Es los hilos de datos, ¿no? Tener datos aquí, allá y por allá, ¿no? Que a veces es la naturaleza de cómo crecen los negocios, la naturaleza de cómo crecen las empresas. Tengo mi ERP, tengo mi punto de venta, tengo mi CRM, sistemas vitales para el crecimiento, para la operación de la empresa. Pero lo importante es si yo puedo entonces unir los datos de estos diferentes sistemas para poder entonces tomar decisiones más acertadas, decisiones más informadas, me va a ayudar. Pero indudablemente tenemos estos hilos de datos de la información. La calidad de los datos, ¿no? ¿Qué tan buenos son los datos que tengo? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para mejorar la información, mejorar esta calidad de los datos, ¿no? Son retos inherentes que tenemos en los datos que si tengo muchos datos y si no son de calidad, pues ¿qué es lo que va a pasar? Las decisiones que tome, las apreciaciones, la analítica, probablemente esté desviada y no me dé exactamente lo que yo esté buscando. Entonces, es importante considerar los hilos, la calidad de los datos. La otra puede ser la complejidad misma de los datos. Estamos hablando de datos probablemente estructurados, datos también que pueden ser semiestructurados en formatos JSON, formatos más avanzados que no son tan fáciles de interpretar. O podemos hablar también datos no estructurados, a lo mejor un video o un audio, ¿no? Tenemos un call center, guardamos el audio. ¿Cómo puedo yo saber de este audio que se guarda, cuál es el sentimiento del cliente? Tengo que transcribir, procesar esa información y eso ya es un proceso que tiene cierta complejidad. Y esto es simplemente complejidad es el dato. También complejidad en la relación que tienen los diferentes datos. Quizá duplicidad de clientes, quizá tengo un cliente, tengo producto, tengo diferentes tipos de datos que se conectan y eso puede ser ya complicado para cuando yo tengo que hacer ese análisis de la información. Y la otra es las expectativas que tiene el cliente en cuanto a los datos. Muchas veces lo que tenemos, el dato, por ejemplo, si estoy usando para hacer una recomendación, pues estoy satisfaciendo las necesidades del cliente. No sé, inclusive cuando tenemos datos internos en una empresa, generamos reportes y demás. Estoy haciendo bien, satisfaciendo la necesidad de lo que necesita el negocio cuando yo analizo estos datos. Entonces es importante considerar todos estos factores al tener esta transformación digital, ¿no? Desde la estrategia de datos, la tecnología, la infraestructura, cómo modernizamos, y luego ya entrando a los datos, ¿no? Teniendo estos retos, los hilos, la calidad, la complejidad y las expectativas del cliente como usuarios de los datos, ¿no? Entonces, ya que vimos este preámbulo, ¿no? De lo que estamos pensando como la transformación digital, que puede ser algo diferente para cada quien, pero bien importante lo que es los datos. Ahora la siguiente pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Y cómo me puede ayudar Snowflake para que yo pueda precisamente en esa transformación digital, en esa estrategia de datos, en esos retos de los datos, cómo me puede ayudar Snowflake? Aquí simplemente es una otra visión de los retos con los datos, ¿no? Tenemos los hilos de datos, muchos diferentes tipos de datos también, complejidad en los datos mismos, ¿no? Datos de ventas, de aplicaciones, de proveedores,
datos de terceros muy importante para incrementar, para agregar a la analítica que hagamos, ¿no? Entonces son retos que tenemos con los datos, compartir datos con otras instituciones, recibir datos de otros lados, ¿no? Que estén en tiempo, que estén completos, que estén con calidad, que los pueda entender. Otra cosa muy importante de retos con los datos, quizá no lo mencionamos anteriormente, es la seguridad de los datos. ¿Están seguros? Estoy tratando con datos personales. Por ejemplo, he oído casos de alguien que me dice, oye, mis datos están guardados en el servidor, en ese data center que tengo en mi apartamento, un startup, obviamente, ¿no? Pues entonces, ¿cómo estamos asegurando los datos? No que una empresa grande tenga eso, pero es cómo aseguramos los datos, los cuales es muy importante. Entonces, tenemos estos retos con los datos. Y viene Snowflake, le llamamos una red de datos en la nube, o sea, es una nube de datos. ¿Por qué? Porque conectamos, y es una realidad, podemos conectar a través del globo, a través del mundo, diferentes redes de datos. Si pensamos en la nube como infraestructura, ahora pensamos en Snowflake, podemos pensar como una nube de datos, en donde yo puedo compartir datos, obviamente, entre mis empresas o con proveedores o con clientes que yo pueda tener a otro lado de una manera muy sencilla, ágil y rápida. Por eso pensemos en la nube de datos de Snowflake. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos eso, no? ¿Y cuáles son los elementos importantes y cruciales de esta nube de datos que me va a ayudar a tener esa estrategia de datos para mi transformación digital, ¿no? Y son dos componentes muy importantes y los principales, ¿no? Uno es esa plataforma de datos, ¿no? Es que es lo que provee Snowflake, ¿no? Lo que hacemos nosotros como Snowflake, provee esa plataforma de datos que esté siempre disponible, siempre alerta, siempre lista para atender las necesidades que tengan. Y la otra, que es lo que los clientes traen a la mesa, por así decirlo, es el contenido. O son los datos que son sus datos, que solamente ustedes los pueden ver. Pero ¿qué datos son, no? Los datos que hablamos del ERP, del CRM, del sistema de recursos humanos, del sistema de punto de venta. Tener todos esos datos, poderlos consolidar dentro de una misma plataforma. Poder consolidar ahí mismo datos de terceros, datos demográficos, datos de clima, datos de COVID, que me ayuden a enriquecer mi analítica para poder entonces satisfacer esas necesidades del negocio y poder saber si estoy siendo efectivo en esta transformación digital, ¿no? Entonces, son los dos elementos claves para esta plataforma de datos, la plataforma misma de Snowflake y el contenido de los datos. Y vamos a platicar primero de la plataforma de Snowflake, ¿no? ¿Qué es Snowflake? ¿Qué es esta plataforma que hace que Snowflake sea tan especial, ¿no? Y hablando de la plataforma, vemos y hacemos tres requerimientos muy importantes. Que sea rápida la plataforma para cualquier carga de trabajo. Es decir, si estoy haciendo una inteligencia artificial, ciencia de datos, que sea rápida. Si estoy haciendo data warehousing o un data mart, un reporte de explotación de qué pasó en mis ventas del año pasado, que sea rápida. Si estoy ingestando datos, trayéndome datos de todos esos sistemas, de mi RP, de mi punto de venta, de mi CRM, que sea esto rápido, que yo lo pueda hacer de una manera que sea ágil, ¿no? Y ahorita vamos a ver más adelante en unos casos de éxito cómo cambió antes de Snowflake y después de Snowflake con la rapidez de la plataforma de datos. La siguiente, que sea una plataforma que realmente solo funcione, ¿no? Y esto es algo muy importante, ¿no? Hablando de infraestructura en sitio on-premise, ¿no? Que tiene que estar prendido el servidor, que tenga el UPS, que si se va la luz, que tenga todo esté listo, ¿no? Que funcione la red. Aquí es lo importante de Snowflake, simplemente funciona y está ahí. No se requiere que alguien diga, ¿sabes qué? Tengo que prender el servidor a las 5 de la mañana los lunes para que cuando lleguen a ejecutar los reportes ejecutivos puedan entonces correr. Simplemente está ahí y está disponible. Hace una semana tuve la oportunidad de platicar con algunos clientes y le preguntaron, ¿qué es lo que más te gusta de Snowflake? ¿No? Y él dijo simplemente que está ahí y está disponible. Y es la realidad. Snowflake está ahí y está disponible, ¿no? Entonces es algo muy importante que simplemente funcione. La otra es que
que esté conectada, ¿no? Que yo pueda tener la facilidad de traer datos, o sea, de empujar datos con el ETL o la infraestructura que usen para traer datos, que pueda yo conectar a herramientas de inteligencia de negocios, que pueda conectarme con herramientas de machine learning y de ciencia de datos, para que pueda hacer entonces esa analítica. Entonces, la facilidad de que la pueda conectar. Entonces, resumiendo, que sea rápida, que funcione y que esté conectada con lo que me interesa a mí como empresa para poder yo tener esa transformación digital o ser eficiente y poder analizar qué pasa con esa transformación digital. Lo cual nos lleva así la arquitectura de esta plataforma, ¿no? Y lo vemos como tres capas principales, ¿no? Y de abajo para arriba sería un almacenamiento optimizado. Y ahorita vamos a ver a más detalle qué es cada una de esas cosas, ¿no? El almacenamiento optimizado, un motor que sea elástico para que me permita hacer toda la analítica que yo quiera bajo demanda y demanda ya sea desde muy chiquita hasta demanda muy grande, tanto en complejidad como en cantidad. Es decir, poder tener requisiciones o peticiones muy fuertes, muy complicadas hacia Snowflake o tener simplemente muchas peticiones al mismo tiempo, ¿no? Y la otra parte es una infraestructura inteligente. Y esto es muy, muy interesante, una infraestructura inteligente. Hablamos, si se acuerdan, cuando vimos de la transformación digital, uno de los elementos era la infraestructura. Pues, ¿qué pasa si esta infraestructura no la tienen que administrar y está ahí funcionando automáticamente porque está funcionando, ¿no? Entonces, esta infraestructura inteligente. Entrando un poquito más a cada uno de estos puntos, vamos a ver los detalles, ¿no? O sea, el almacenamiento optimizado. Es decir, Snowflake hoy en día, por ejemplo, manejamos datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Podemos manejar datos, por ejemplo, que puedan venir de on-premise. Si hay ciertos dispositivos on-premise que tienen una librería que se pueden ver como si fuera un dato en la nube. Ese se puede conectar hacia Snowflake y lo podemos leer desde Snowflake. Trabajamos, por ejemplo, con un sistema open source que se llama Iceberg para almacenamiento de datos también. O podemos también trabajar con almacenamiento en la nube para funcionar en Snowflake. Todo esto administrado todo por Snowflake. Y algo muy interesante, hablando sobre que funciona, solamente funciona, es que que simplemente está ahí. Si yo necesito más datos, que pueda crecer a la medida de lo que yo necesito. Que si necesito pocos datos, que esté ahí disponible. No van a tener una limitación, es decir, no nos vamos a acabar todos los datos de la nube, todos los datos de AWS, todos los datos de Azure o todos los datos de Google. Simplemente están ahí todos los datos disponibles adentro de la misma plataforma, independientemente de la naturaleza de los datos. Tenemos esa diversidad de los datos. La siguiente de las tres características que hablamos es un motor de desempeño elástico. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, que yo puedo tener, háganse de cuenta, como un servidor para mi carga de datos, otro servidor o nodo de procesamiento para lo que es procesamiento de datos, otro para lo que es inteligencia de negocios, otro para lo que es ciencia de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo ahí una separación de cargas de trabajo en donde puedo, por cuestiones, por ejemplo, de costo, saber cuánto consume para mi ETL, cuánto consumo para QA, cuántos consumo para inteligencia de negocios, cuánto consumo para ciencia de datos. Entonces tengo esa separación de cargas de trabajo. Por otro lado, este motor elástico me permite tener un motor grande para cuando tengo que hacer cosas muy complicadas. Por ejemplo, tenemos que hacer un modelo de ciencia de datos para predicción del churn de clientes, ¿no? Que puede ser a lo mejor muy complicado, que lo pueda hacer adentro de Snowflake en un nuevo procesamiento grande. La otra, como les había mencionado, los reportes del lunes por la mañana, ¿no? Haciendo inteligencia de negocios, ¿cuántas veces no me topé con que los lunes en la mañana de 7 a 9 hay cientos de usuarios viendo los reportes de qué pasó la semana pasada? Entonces, la facilidad de que pueda crecer para satisfacer esa demanda de los lunes por la mañana es súper importante. Entonces, crece y decrece como un acordeón, porque a lo mejor a las 2 de la mañana no tengo a nadie viendo reportes. Pero tengo a alguien ingestando datos. Pero ¿qué pasa si a lo mejor mi ingesta de datos se retrasó? Algo que veíamos o yo veía muy comúnmente es donde se retrasa la ingesta de datos
no pueden correr los reportes. Algún usuario corre un reporte y se bloquea la ingesta de datos. Con Snowflake no pasa eso porque estamos usando dos motores independientes para cada una de estas dos labores. Uno para la ingesta de datos, otro para lo que es la visualización. Entonces, de esta manera tenemos esa separación de cargas de trabajo, pero no solamente la separación de las cargas de trabajo. Cada uno de estos se puede configurar para que crezca, ya sea verticalmente, para tener más complejidad, u horizontalmente para satisfacer las demandas de carga de trabajo de concurrencia. Entonces, ese es el motor inteligente, ¿no? Y de ahí nos vamos a lo que sería la infraestructura inteligente. Imagínense que les dije, tienes un servidor de base de datos. En el centro Snowflake es como un servidor de base de datos, pero que hacemos muchísimas cosas y podemos hacer muchas cosas. Que tienes un servidor que automáticamente se prende, se apaga, se actualiza. Imagínense, para un mantenimiento, para un upgrade, no se tiene que hacer una prueba exhaustiva por parte del cliente, nosotros las hacemos. Ustedes no tienen que hacer pruebas exhaustivas para saber, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Una vez al mes actualizamos con la última funcionalidad y todos nuestros clientes están corriendo con la última versión de Snowflake automáticamente, ¿no? ¿Cuándo habíamos visto eso? También que no se tengan que preocupar por la red, no se tengan que preocupar por los servidores, por el tamaño de los servidores. Simplemente funciona en automático. Tiene, por ejemplo, la encripción, la compresión de datos pasa en automático, no se tienen que configurar, no se tienen que preocupar. Oye, está configurado, está encriptada la información. Por automático está encriptada la información y simplemente funciona. Por otro lado, dentro de esta infraestructura inteligente, nosotros optimizamos constantemente, estamos buscando nuevas formas para optimizar el costo y la utilización de Snowflake para que sea cada vez más barato el uso de Snowflake, para que puedan ustedes tener el beneficio de que siempre estamos buscando nuevas tecnologías. Por ejemplo, si AWS o Google o Azure define un nuevo tipo de servidor que es más rápido, nosotros hacemos esa investigación y lo optimizamos adentro de Snowflake. ¿Para qué? Para que sea más eficiente para nuestros clientes y más rápido para nuestros clientes utilizar Snowflake. Entonces tenemos esa infraestructura inteligente. Entonces hablamos del almacenamiento, del motor donde se ejecuta ese procesamiento y de la infraestructura inteligente, como esas capas principales de Snowflake que nos permiten entonces habilitar muchas cargas de trabajo. Por ejemplo, una carga de trabajo de colaboración de datos. ¿Qué es colaborar con Snowflake? Colaborar con Snowflake y compartir datos con Snowflake nos permite compartir datos con alguien más, eliminando la fricción de crear un archivo, subirlo a un FTP, descargarlo, cargarlo por el otro lado, comprimirlo, descomprimirlo. Simplemente con el momento que yo comparto, de una forma segura, obviamente, la información con alguien más, entonces está disponible y la puedo ver. Por ejemplo, COVID. Adentro de Snowflake tenemos varias empresas que comparten datos de COVID, donde hay otras empresas consumidores de esos datos que los utilizaban todos los días durante la pandemia para decidir en dónde y hacia dónde desplazaban su producto o a dónde no lo tendrían que desplazar, perdón. Entonces, esa es la parte de colaborar con los datos. La segunda área que se llama ingeniería de datos. Simplemente el poder yo procesar esa información adentro de Snowflake. Se ingestan los datos en crudo, por ejemplo, y adentro de Snowflake puedo yo transformarlos usando procesos, ya sea en SQL, en Java, en Scala, y se acaba de anunciar ya en modo J la semana pasada, por ejemplo, en Python, donde con cualquiera de estos 4 lenguajes yo puedo procesar la información. Hablamos de la complejidad de los datos hace unos minutos, donde la complejidad de las relaciones entre los datos que no hacen que sea fácil esa modificación, esa transformación de los datos para que estén homogeneizados. Pero ¿qué tal si ahora lo puedo hacer en cualquiera de estos lenguajes de una manera rápida y eficiente? Entonces, es la parte de ingeniería de datos. La tercera carga de trabajo que vemos aquí, que dice ciberseguridad. ¿Qué es lo que sucede con ciberseguridad? Y seguramente lo saben, ¿no? Ciberseguridad, generamos muchísimos datos, se generan muchos datos, muchas alertas, mucha información de quién se loguea. Y no estoy hablando de ciberseguridad dentro de Snowflake,
simplemente todos los sistemas que ustedes tienen, se generan muchos datos y las herramientas, las suites de ciberseguridad no almacenan generalmente toda esta información, o si la almacenan, el analizarla es muy costoso y muy difícil. ¿Qué pasa si puedo yo adentro de Snowflake guardar toda la información de ciberseguridad por meses o por años para poder analizar y estar preparado y a lo mejor darme cuenta que desde hace 6 meses me estaban atacando, estaba formando un ataque y no lo sabía? A poder aplicar esquemas de Machine Learning y Data Science a mis datos para saber que había algo de seguridad que tenía que atender. Simplemente es utilizar el repositorio y el procesamiento de Snowflake para poder saber qué es lo que está pasando con ciberseguridad. Machine Learning y Data Science. Igual, podemos guardar la información dentro de Snowflake y hacer Machine Learning y Data Science adentro de Snowflake o conectar a alguno de nuestros socios tecnológicos, puede ser Dataiku, H2OEA, SageMaker, Data Robot y demás, que se conecten a Snowflake y entendiendo la información, hagamos analítica prescriptiva adentro de Snowflake para saber qué es lo que está pasando con mis datos, ¿no? ¿Cómo está funcionando esa transformación digital o cómo a partir de esta transformación digital puedo tener cosas mejores para mis usuarios? Aplicativos de datos que puedan transformar mis datos, que puedan correr sobre mis datos, que pueda obtener recomendaciones de mis datos, ¿no? Esos cuatro, perdón, 5 workloads. Abajo, workloads más tradicionales, un data warehouse, un data lake. Y ojo, aquí quiero hacer una distinción muy interesante. Snowflake, ¿es un data lake o es un data warehouse? La realidad es que Snowflake es como una hoja en blanco donde puedes dibujar el data warehouse o el data lake que más quieras. A lo mejor ya tienes un data lake, puedes complementar con el data warehouse en Snowflake. A lo mejor ya tienes el data warehouse, puedes usar Snowflake como un data lake. Entonces, como cualquiera de esos dos tipos de repositorio de datos, que puede Snowflake. Puede ser un data lake de ciberseguridad, un data warehouse de ciberseguridad o algo que ayude para el data science y el machine learning. Y la última que es muy interesante, esto que se llama Unistore, es la facilidad de poder entonces ya hacer cargas de datos transaccionales adentro de Snowflake. Esto es, si estoy hablando en futuro, es algo que viene, ya está en desarrollo, pero viene muy pronto a poder hacer cargas de datos transaccionales, donde podemos tener entonces sí todos los datos adentro de Snowflake. Entonces son los diferentes tipos de cargas de trabajos que nosotros ayudamos y apoyamos y podemos hacer una realidad adentro de Snowflake, ¿no? Entonces vimos lo que era la transformación digital, los retos que tenemos en la transformación digital, los retos en los datos, luego cómo Snowflake nos puede ayudar a destruir esos filos de información, tener esa calidad de datos, no hable de gobierno de datos, pero también tenemos áreas de gobierno de datos, pero simplemente tener todos los datos juntos, tener toda la capacidad de procesarlos, poderlos unificar, poderlos entenderlos es muy importante. Entonces, esa es la parte que nos ayuda. Algunos casos de éxito muy interesantes. Por ejemplo, Petco es un retailer aquí en Estados Unidos que tenían muchas tiendas y estaban tratando de hacer una transformación digital omnicanal, ¿no? Y donde había una demanda muy grande sobre los datos, ¿no? ¿Y qué fue lo que se dieron cuenta? Su arquitectura on-premise no daba y no escalaba lo suficiente para soportar esos ciclos de venta, ¿no? Y pues, ciclos de venta, perdón, de reporteo que necesitaban. Simplemente no les daba. Tenían días para procesar la información en la ingesta de la información, ¿no? Y por ejemplo, podemos ahí ver, compartir datos con las agencias de medios tomaba aproximadamente 40 horas por transferencia. Imagínense un proceso donde me tardo 40 horas en transferir, quizá puede ser desde generar los datos, subirlos a un repositorio, descargarlos y hasta que alguien los pueda tener disponibles. Y no estoy hablando de reportes, simplemente tener los datos disponibles para empezar a hacer algo, ¿no? ¿Y qué fue la solución? Con Snowflake pueden tener esta arquitectura de multicluster, ¿de acuerdo? Repartir las cargas de trabajo, tener estos nodos de procesamiento que operan en paralelo para hacer la información, uno para la ingesta de datos, otro para sus reportes complicados, otro más para transformar la información y luego compartir los datos a través de Snowflake. Entonces vemos que compartir datos se aceleró en 10 veces. En lugar de 40 horas, me tardo 40 horas. ¿Qué decisiones pueden tomar ellos cuando en lugar de tardarme 40 horas en tener los datos, me tardo 4 horas?
en lugar de ser casi 2 días después, es al día siguiente o unas horas después, ¿no? Y la solución de Snowflake, como habíamos mencionado, completamente administrada por Snowflake. ¿Qué pudieron hacer ellos? Hacer el perfil del cliente en 360 grados. Se ahorraron 3 millones si hubieran utilizado su infraestructura on-premise y aumentaron la productividad en un 20%. Son cosas que siempre buscamos como esos resultados de esa transformación digital, esa modernización. Hay un objetivo, puede ser entender mejor a mis clientes, puede ser reducir costos o incrementar la productividad, o a lo mejor eliminar el riesgo de la seguridad, ¿no? Otro caso, y está ahí a la vuelta, por así decirlo, es Pets, una empresa de Brasil, ¿no? Ahí el problema que tenían también, habían empezado su e-commerce y tenían que procesar y analizar la información. Y si lo vemos ahí, utilizaban Excel para procesar y analizar la información. Imagínense, y obviamente lo sabemos, Excel corre el mundo corre con Excel, las empresas corren con Excel. Pero cuando estamos hablando de esa transformación digital, de esa agilidad, necesitamos algo más poderoso que nos ayude a procesar la información. Con Pets, con Snowflake, pudo habilitar la plataforma, pudo cambiar de tener información en Excel, pasarla a Snowflake y poder hacer ese análisis de la información del website, de los puntos de venta, de las compras de e-commerce, utilizar información de Braze, datos de terceros, para juntarlo todo y saber cuál era el beneficio que estaban teniendo. Es decir, fue una realidad esa transformación digital y cómo les estaba ayudando, ¿no? Y lo que vieron ellos, después de 6 meses de implementar, redujeron sus costos de adquisición de clientes aproximadamente en un 50%, ¿no? Y además incrementaron el valor de valor de un cliente en el tiempo que están con ellos, ¿no? Otro muy interesante que me gusta siempre analizarlo y siempre compartirlo, se llama Capital One, ¿no? Capital One es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. Se dedican a dar préstamos a la banca personal, banca institucional y diferentes tipos de datos, ¿no? ¿Cuáles eran sus retos? Ellos tenían un data warehouse on-premise, tenían poca escalabilidad, poca concurrencia, tenían, por ejemplo, miles de analistas que trataban de entrar a ver información y el sistema se paralizaba. No podían extraer los datos, no pueden hacer nada. Cambiaron hacia Snowflake y han visto algo que ha sido una transformación increíble. Pueden hacer machine learning ya en las aplicaciones. Olvídense, pueden entrar los usuarios a ver sus analíticas sin ningún problema. Crece y decrece la plataforma como ellos lo requieran hacer. Entonces eso les desbloqueó y ahora no solamente están hablando de lo que podían hacer operativamente, sino hacer funcionalidades más avanzadas con Machine Learning adentro de Snowflake o con los datos que tiene Snowflake. Acceso a datos de terceros, datos demográficos que les permitan saber, oye, mis clientes, ¿cuál es su poder adquisitivo? ¿Cómo se ve su vecino? ¿Cuál es el poder adquisitivo de ellos? Hacer esos análisis demográficos, análisis económicos y demás con datos que no son de ellos, datos de terceros que les ayudan a enriquecer esa analítica. La otra es, redujeron el riesgo. En alguna otra sesión hablamos sobre ciberseguridad o seguridad de los datos. Capital One tuvo una fuga de datos muy interesante, muy grande, no interesante, sino interesante en el sentido que fue grande. Una fuga de datos aquí en Estados Unidos, números de seguro social, que alguien se robó un archivo y se robaron la información. Después de eso, movieron mucha de su información hacia Snowflake, donde aseguramos la información. Nadie tiene acceso a los archivos, solamente tienen ellos acceso a sus datos y ellos configuran quién entra a sus datos y cómo. Y hay un mecanismo de seguridad de Snowflake que si ellos utilizan una llave de seguridad, Capital One trae su llave de seguridad, si ellos la cambian en cuestión de minutos, todos los datos están inaccesibles. Entonces, se redujo el riesgo. Tienen más acceso a más información, habilitan aplicaciones más avanzadas. Y por otro lado, Capital One es uno de nuestros clientes que utiliza lo que se llama replicación en tiempo real de una nube a otra nube. Ellos replican desde una nube en Virginia hasta una nube en Oregon en tiempo real. De tal forma que si se llegase a ver afectado su operación, se llegase a caer una nube de Amazon de una región, la otra está disponible en tiempo real con los últimos set de datos. Entonces, hablamos no solamente de un plan de recuperación de desastres, sino de un proceso de recuperación de desastres que está disponible
siempre para que ellos puedan hacer lo que quieran. Entonces, es la facilidad que les dio a Capital One con Snowflake de reducir el tiempo de procesamiento. Por ejemplo, ahí vemos aquí junto a mí, justamente está diciendo, tardaba antes 24 horas en ingestar los datos, como con el caso de Petco, tardaban 40 horas en compartir la información. Ahora con Snowflake se tarda 1 hora. Entonces, imagínense la diferencia que hace en poder tomar decisiones en cuestión de 2 horas a tomar decisiones en 2 días. ¿Qué tal si estamos hablando de algo de seguridad? Que yo me puedo enterar muy rápidamente de una brecha de seguridad en 2 horas en lugar de en 2 días después. Entonces hablamos de ese tipo de beneficios que nos da usar Snowflake para el cliente, ¿no? Y esto nos lleva a unir los dos temas, ¿no? Lo que es los elementos que mencionamos de la transformación digital. Esa estrategia de datos que nos ayuda a procesar todos los datos, ¿no? Evitar esos silos de datos, evitar esa analítica que está disruptiva, procesar datos que sean complejos, tenerlos todos juntos, poder tener esa estrategia de datos y aplicarla en Snowflake. ¿Qué otro elemento vimos? La tecnología. El poder tener una tecnología de punta que siempre está avanzando, que siempre está innovando en Snowflake y donde ustedes no se tengan que preocupar por, oye, ya me actualicé, ya tengo la última versión, siempre van a estar en la última versión y siempre estamos innovando y trayendo nuevas cosas al futuro. No les puedo decir mucho, pero estén atentos a lo que viene en Snowflake. Entonces, infraestructura. Snowflake va a ser infraestructura, pero infraestructura que ustedes no tienen que administrar. Infraestructura que va a estar disponible automáticamente cuando la requieran en el momento que la necesiten. Entonces, la estrategia de datos, la tecnología, la infraestructura, y obviamente hablamos de modernización. Estos 4 elementos esenciales para la transformación digital. Estamos modernizando, estamos en una nube de datos que va a operar automáticamente en cualquiera de las 3 nubes más grandes, Amazon, Azure o Google. Entonces, así es como nosotros con el Snowflake podemos ayudar a esa transformación digital, soportando la estrategia de datos que quieran, de Data Mesh, Data Warehouse, Data Vault, Data Lake, la que ustedes quieran, se va a poder soportar con todos los datos. Una tecnología constantemente está innovando, una infraestructura que está al día, ya está en la nube, en donde lo requieran, y una modernización que siempre está pasando. De esa manera es como les quería platicar el día de hoy, cómo con Snowflake podemos ayudar a acelerar esa transformación digital, cómo podemos ayudar a que esa transformación digital ocurra y cómo también a través de Snowflake se puede medir cómo nos está ayudando esa transformación digital a ser mejores en las empresas. Y Ricardo, con esto agradezco que espero que haya sido de interés la charla, pues muchas gracias. Por supuesto que sí, Javier. Muy interesante. Yo me llevo varios puntos de los que has tocado sobre la rapidez, sobre esa facilidad, el Just Works, ambiente seguro, sin duda. Eso nos deja dormir más tranquilo a todos los que estamos en este mundo de tecnología. Pero tenía una primera pregunta y luego para darle espacio a los que estamos aquí en esta conversación. Tú mencionabas el tema de colaboración de datos. ¿Eso se puede interpretar algo así como un marketplace de datos donde yo puedo monetizar, ver qué me sirve, qué puedo también comercializar? ¿Ese es el concepto alrededor de la colaboración, Javier? Gracias, excelente pregunta, Ricardo. Realmente la colaboración de datos la vemos en diferentes ramos, ¿no? Uno sí es, como tal lo mencionas, ese mercado de datos, ¿no? Donde puedo yo ser consumidor o puedo ser un proveedor de datos en ese mercado de datos, ¿no? Como proveedor de datos puedo inclusive monetizar los datos, donde si yo tengo datos que son de interés y obviamente que yo tengo un esfuerzo y un costo por curar esos datos, tenerlos listos y demás, y si a alguien les interesa, yo los puedo monetizar a través de Snowflake. Esa es una parte. La otra parte puede ser, yo puedo ser dentro de Snowflake, por así decirlo, un mercado de datos privado, donde sabes que con todos los diferentes áreas de negocio, a lo mejor puede ser un consorcio con diferentes grupos en el consorcio, pueden compartir datos para que el consorcio entonces pueda tener ya esa visión global
de cómo está operando la empresa, ¿no? Y también puede ser una comparación de datos puntual entre dos organizaciones. Por ejemplo, mencioné Pets, ¿no? Petco usan Braze, los datos de Braze, una empresa que les comparte datos de manera muy, muy puntual. Así es como funciona, Ricardo. No sé si contesté la pregunta, si hay alguna duda más a raíz de eso. Sí, sí, sí. No, correcto. Creo que las aplicaciones son múltiples. En la banca podría ser muy, muy interesante, ¿no? Así es. Digamos. eh, y bueno, todo esto, por supuesto, es lo que nos viene, es sacarle provecho a esos datos en esta era de la transformación digital. Así Pero bueno, es. no sé si los que nos acompañan hoy tienen alguna pregunta. Iván, Víctor, veo a varios colegas aquí conectados, Ricardo, no sé si hay alguna inquietud, algo que quisieran profundizar. La verdad ha sido bastante interesante, muy buena data. ¿Esto nos lo vas a compartir, Javier? Sí, yo les comparto con ustedes la presentación con mucho gusto. Claro que sí, Ricardo. Genial. Bueno, creo que ha sido un espacio. Muy No sé si, Víctor, interesante, Ricardo, un saludo muy interesante y muy claro. La verdad es que no, me pareció muy, y además muy oportuna para, por lo menos en el caso nuestro, en la revisión que estamos haciendo de toda la estrategia de data. Entonces, seguramente los contactaremos para alguna reunión particular. Muchas gracias. Claro que sí, Víctor, con mucho gusto cuando se los ofrezca. y realmente ahí puede ser muy interesante para todo todo el grupo que lideras, Víctor, ¿no? En los diferentes actividades que tiene el grupo. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud. La verdad sí, bastante data, Javier, para procesar. Yo creo que Snowflake es un gran aliado, así lo ha demostrado en los últimos años de la comunidad. Y no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Por eso están creciendo, por eso el apetito que hay sobre Snowflake o sobre sus diferentes propuestas de valor, yo creo que hacen que sea un gran aliado para la comunidad. Así que bueno, te estaremos invitando nuevamente, Javier, y a todos, pues muchas gracias por compartir. Les estaremos enviando la presentación y por supuesto, siempre Javier y todo el grupo de Snowflake pendiente de las necesidades que tengan. Claro que sí, Ricardo, les doy las gracias a CXO Forum, gracias a ti, gracias a todo tu equipo que nos ayudó a preparar para el día de hoy y muchas gracias sobre todo a quienes nos acompañaron esta mañana. Gracias por escucharme, gracias por escucharnos y esperemos que hayan aprendido algo, que sea de mucha información la sesión del día de esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día.